Pensé que era solo un sueño, pero empezó a atormentarme incluso con los ojos abiertos. ¿Qué pasaría si te dijera que la adicción a la pornografía no solo destruyó mi mente, sino que abrió un portal directo al infierno? ¿Suena exagerado? Yo también lo creía, hasta que apareció en mi habitación. Al principio solo era durante el sueño. Una mujer hermosa, con un cuerpo perfecto, una voz suave y una mirada que me dominaba. Me llamaba, me seducía, me hacía desear cosas que ni siquiera entendía. Sus ojos me paralizaban. Su voz susurraba palabras que nunca recordé al despertar, pero que dejaron un extraño peso en mi alma. Parecía solo un sueño erótico, algo común, pero ¿alguna vez has tenido un sueño tan real que te has despertado temblando, como si algo te hubiera entrado mientras dormías? La segunda noche regresó, más intensa, más presente, y comencé a esperarla, como si mi cuerpo supiera que al cerrar los ojos, vendría. Pero lo que parecía placer se convirtió en tormento. Al día siguiente estaba vacío, cansado, como si algo me hubiera absorbido la energía mientras dormía. Y entonces sucedió algo que no puedo olvidar. Estaba despierto, y la vi en un rincón de la habitación, desnuda, inmóvil, sonriendo. Y entonces comprendí, no era solo un sueño. Había abierto una puerta, y ella había entrado. No era una mujer, era una entidad espiritual, un espíritu de seducción que se alimentaba de mi pecado. La adicción a la pornografía me llevó al infierno, no con fuego y azufre, sino con cadenas invisibles que me arrastraban noche tras noche, una prisión disfrazada de placer, un abismo cubierto de falsas promesas, y solo me di cuenta cuando ya me estaba hundiendo. ¿Alguna vez has estado ahí? ¿Alguna vez has sentido que algo te observaba en la oscuridad? ¿Alguna vez te has despertado sintiendo que no estabas solo? Quizás no sea solo tu mente, quizás, como yo, has permitido que algo traspase la línea entre lo invisible y lo real. Lo que estás a punto de escuchar puede que te confronte, puede que te haga reflexionar sobre cosas que nunca te has atrevido a afrontar, pero si alguna vez has sentido ese peso, esa presencia, ese vacío tras el placer, entonces quizás esta historia también sea tuya. Y lo más aterrador está por venir, porque cuando te das cuenta de que algo espiritual ha invadido tu intimidad, ya no puedes fingir que es solo una adicción, ya no puedes decir que es solo un hábito masculino o una escapada inocente. Sientes el peso en el alma, el vacío en la mirada, y esa presencia, esa maldita presencia que no te abandona. Si este tema te resuena, si esta historia despertó algo en ti, deja un comentario abajo con lo que más te conmovió, o incluso lo que hayas vivido en silencio. A veces, lo que compartes puede ser la señal de que alguien más necesita entender que no estás solo en esta lucha. Y si quieres seguir este tipo de contenido, que toca heridas reales y expone verdades espirituales que muchos prefieren ocultar, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Tu participación es lo que mantiene vivo este mensaje. Esto es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas que se ahogan en el silencio de una guerra espiritual sin nombre. Porque lo que voy a mostrarte a continuación es mucho más que una historia, es una revelación, y quizás sea justo lo que necesitas escuchar antes de que sea demasiado tarde. Las noches empezaron a destrozarme, y no entendía por qué. Despertaba como si hubiera pasado por algo que mi cuerpo no podía explicar. Fatiga extrema, dolor en el pecho, una extraña angustia en el aire. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa sensación de que algo invisible te tocó mientras dormías y dejó una huella en tu interior. Era como si me estuviera esperando. Cada vez que cerraba los ojos allí estaba, la mujer del sueño. Pero ya no era solo un sueño, era una secuencia, una trama que continuaba noche tras noche, como si mi mente estuviera siendo invadida y manipulada. Y lo peor, sentía que no venía de mí. Era como si ella decidiera cuándo, dónde y cómo aparecer. Al principio intenté racionalizarlo. Es solo resultado de lo que he estado observando, de lo que mi mente está procesando, pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. Había un patrón, un control, una presencia, y no era solo de noche. Durante el día sentía que estaba cerca, observándolo todo. Un escalofrío repentino, un temblor sin razón, un peso invisible sobre mis hombros. Era ella, como si esperara a que anocheciera para retomar lo que había dejado. ¿Alguna vez has sentido que algo te observaba en la oscuridad? No con ojos visibles, sino con una intención.
una energía, así era. Y lo más aterrador, cuanto más me hundía en mi adicción a la pornografía, más real se volvía, como si cada clic fuera una invitación, como si cada acceso fuera un permiso espiritual. Y fue entonces cuando todo empezó a tener sentido. El placer que al principio parecía inofensivo me arrastraba a una oscuridad silenciosa. Ya no se trataba de satisfacer un deseo, sino de dejarme controlar por él. Y en medio de este ciclo enfermizo, mi mente empezó a quebrarse, mi espíritu se quedó en silencio, y mi alma parecía vaciarse, como si cada noche me arrebatara un rayo de luz. Y la pregunta que seguía resonando dentro de mí era, ¿sigue siendo solo psicológico? ¿O he abierto una puerta que ya no sé cómo cerrar, porque lo que parecía un comportamiento común, oculto en la rutina de muchos hombres, me llevaba a un lugar oscuro, un lugar donde el silencio gritaba, donde el placer me cargaba de culpa, donde el rostro de esa mujer ya no era seductor, sino amenazante? Era como si se hubiera apoderado de algo en mí, como si se lo hubiera dado sin darme cuenta. Y lo más extraño es que todo esto parecía planeado desde el principio, como si hubiera un plan, una presencia, que actúa tras la pornografía, usando rostros, formas y deseos como cebo para atrapar almas dormidas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que parecía un simple hábito oculto se ha convertido en una trampa espiritual con consecuencias de las que nadie habla, y quizás tú también estés atrapado en ella, creyendo tener el control, cuando en realidad ya no lo tienes. Escribe en los comentarios, eso tiene sentido para mí, si algo de esta historia te conmovió, aunque nunca se lo hayas contado a nadie, porque no se trataba solo de adicción, se trataba de presencia, de entrega, de cómo una simple repetición del placer se convirtió en un ritual silencioso de destrucción espiritual. El rostro de esa mujer, la del sueño, empezó a repetirse. No era solo parecido, era el mismo, la misma expresión, la misma mirada, los mismos labios que, en mis sueños, susurraban palabras que me hacían despertar sudando, ahora estaban allí, en las pantallas a las que accedía, vídeo tras vídeo. Era como si me encontrara, como si me estuviera esperando, justo donde conectaría. Incluso podía pensar que era una coincidencia, pero algo dentro de mí lo sabía. Era una trampa disfrazada de deseo. Y fue entonces cuando mi control empezó a desmoronarse. Dejé de buscar videos. Era como si me encontraran, como si el algoritmo supiera más de mi alma que de mi propia mente. Clic a clic, abría puertas. Pero no sabía que cada una dejaba una grieta invisible, un hueco por el que algo podía colarse, algo que se alimentaba de mi debilidad, algo que sonreía mientras volvía a caer. Fue en esta etapa que comencé a comprender lo que significa dar paso al diablo. No se trataba de hacer un pacto explícito, se trataba de abrir espacios sutiles. Cuando la Biblia dice en Efesios 4:27, no den cabida al diablo, no se refiere solo a grandes decisiones, se refiere a pequeñas concesiones, pensamientos ocultos, hábitos que consideramos normales, pero que nos dañan el alma. Y cada vez que hacía clic, aunque sabía que estaba mal, aunque me sentía culpable incluso antes de que el video cargara, era como si dijera, pasa, y él entró, no con gritos, sino en silencio, un silencio que pesaba en la habitación, en la mente, en el espíritu. Después de cada caída el vacío era mayor, y su presencia, la de la mujer, era más fuerte, más viva, más real. Era como si mi habitación hubiera dejado de ser un lugar seguro, como si ya no estuviera solo allí. A veces en la oscuridad, la sentía de pie junto a la cama. No podía verla, pero mi cuerpo la sentía. Un escalofrío en la nuca como si alguien respirara muy cerca. Y lo más extraño era que, aunque tenía miedo, una parte de mí sentía deseo, como si ya hubiera una conexión, como si perteneciera allí. Y ahí es donde el juego se vuelve peligroso, porque la mente empieza a acostumbrarse. Lo que antes era culpa se vuelve rutina, lo que era miedo se convierte en fascinación, y la prisión espiritual se cierra silenciosamente, sin cadenas, sin barrotes, solo decisiones repetidas que moldean una nueva mentalidad, más débil, más entregada, más inclinada a la oscuridad. Fue una transformación disfrazada, una desviación invisible de la verdad. Y cuando me di cuenta, ya no era el mismo. Mis pensamientos eran diferentes, mi energía se había agotado, mi fe
silenciosa. Seguía yendo a la iglesia, seguía fingiendo ser normal, pero por dentro, algo ya me había sido arrebatado. Y todo empezó con lo que yo llamaba adicción, pero ahora entendía, era una puerta, y al otro lado, no había placer, había hambre, un hambre espiritual que ansiaba mucho más que mi cuerpo. Ahora quiero profundizar aún más, porque una cosa es lidiar con la oscuridad en los sueños, otra muy distinta es cuando empieza a manifestarse en el mundo de la vigilia, cuando lo que antes parecía una ilusión empieza a ocupar espacio real. Fue en esta etapa que todo cambió. La adicción ya no era solo una carga en mi mente, ahora tenía forma, tenía ojos, tenía olor, y estaba allí, en mi habitación. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Estaba despierto, acababa de salir de otra recaída, y el silencio en la habitación me parecía insoportable. La lámpara seguía encendida, pero la habitación se sentía diferente, más oscura de lo que debería, como si algo hubiera absorbido la atmósfera. Fue entonces cuando miré la silla en la esquina de la habitación, y allí estaba, sentada, cruda, inquietantemente tranquila. Todo mi cuerpo se congeló. No era sueño, lo sabía. Estaba despierto. Sentía el pulso latiéndome en las sienes. El aire me costaba mucho entrar en los pulmones, y ella simplemente me miró, sin pestañear, sin hablar, como si no necesitara decir nada. Su mirada lo decía todo, una sonrisa ligera, malvada, casi satisfecha, como diciendo, ahora eres mío. Parpadeé, solo una vez, y ella seguía allí, esa silueta, mitad humana, mitad sombría, nada en ella parecía natural. Su piel se veía demasiado pálida, como si la hubieran estirado sobre huesos delgados. Su largo cabello le cubría parcialmente el rostro, pero sus ojos estaban allí, claros, penetrantes. Ya no era la mujer perfecta de mi sueño, era algo más, algo que se revelaba lentamente. A medida que el terror crecía en mi interior, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me empujara contra la cama. No era parálisis del sueño, ya lo había sentido antes, y esto era diferente. Era una presencia, una conciencia, algo que sabía exactamente cómo golpearme. La atmósfera de la habitación cambió. El aire se volvió más denso, casi imposible respirar. El silencio era fuerte, y mi nombre parecía resonar en mi cabeza sin que abriera la boca. En ese momento, una verdad oculta comenzó a emerger. Ya no era solo una adicta, estaba poseída por un ciclo, una influencia, una fuerza que ahora exigía más que mi atención frente a una pantalla. Quería dominio, total, sobre mi mente, sobre mi voluntad, sobre mi cuerpo, sobre mi alma. Era como si todo este tiempo hubiera estado alimentando a esta entidad con pequeños pactos disfrazados de clics, y ahora se sentía con derecho a aparecer, a ocupar su lugar, a exigir. La adicción había sido solo la entrada, la invitación, la distracción que me adormecía mientras se acercaba, y todo esto con mi permiso inconsciente. Me levanté de la cama con el corazón latiéndome con fuerza. Volví a mirar. La silla estaba vacía, pero la sensación seguía ahí. No era una alucinación. E incluso después de horas, la habitación aún olía a ella. Un olor dulce y empalagoso, como a perfume caducado mezclado con algo quemado. Una marca invisible, pero real. Después de esa noche, mi percepción cambió. Empecé a comprender que lo que estaba sucediendo ya no era emocional, era espiritual. Una batalla silenciosa, librada entre bastidores en mi vida diaria, y cada decisión, incluso la más simple, tenía un impacto directo en esta guerra. No se trataba solo de resistir el deseo, se trataba de reclamar el territorio que había cedido. Se trataba de una transformación, de cambiar mi mentalidad, de romper las cadenas que me había forjado, poco a poco, creyendo tener el control. Comenta aquí, yo también estoy en este viaje. Si alguna parte de esta historia te ha tocado el alma de una manera extraña y auténtica, porque hay más, mucho más. A partir de ese momento, empecé a comprender qué había realmente detrás de todo esto. Lo que parecía un placer inocente era en realidad una trampa perfecta. Me daba placer en sueños, y poco a poco me arrebataba la vida en la realidad. Sentía como si me succionaran por dentro, como si cada encuentro con ella me arrebatara una parte del alma. El vacío crecía. La presencia de Dios que antes sentía con claridad parecía alejarse cada noche.
Y lo más cruel es que, aún dándome cuenta de esto, seguía regresando. Era como estar atrapado en un ciclo donde el deseo adormecía la conciencia. Intenté resistir, pero solo necesitaba un respiro, y ella volvía, más fuerte, más seductora, más controladora. Y no era solo ella, lo sabía. Esa figura era solo el rostro que ocultaba algo mucho más grande, una fuerza oculta que operaba tras la cortina de la adicción, algo que usaba el placer como cebo para aprisionar. No se trataba solo de mí, se trataba del mundo entero, de una generación entera seducida en silencio. Y nadie habla de ello, nadie quiere ver lo que hay tras la cortina. Fue entonces cuando los versículos empezaron a tener sentido. En los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Y yo ya estaba en ello. El engaño no llegó con gritos, llegó con placer, llegó con promesas, llegó con esa falsa sensación de libertad, cuando en realidad era una prisión disfrazada. Era como si una parte de mí aún creyera que podía controlarlo, y esa era precisamente la ilusión que me mantenía cautiva. Poco a poco, me di cuenta del impacto de esta decisión en mi espiritualidad. Ya no oraba con la misma determinación, ya no podía escuchar a Dios como antes. Mi sensibilidad espiritual se estaba extinguiendo, y cada vez que decía solo una vez más, era como extinguir un poco más de la luz que me quedaba. Esta era la trampa, placer inmediato y destrucción progresiva, un intercambio silencioso donde uno renuncia a la vida a cambio de segundos de escape. Y lo más perturbador era saber que esto se estaba permitiendo, porque no solo había caído, sino que lo había permitido, lo había decidido. Este es el punto que pocos tienen el valor de admitir, que el infierno no necesita llamar a la puerta con violencia. A veces, se presenta con belleza, deseo y fantasía, y cuando te das cuenta, ya estás en el suelo, lejos de ti mismo, lejos de Dios, lejos de la verdad. No fue un demonio el que me arrastró, fui yo quien cedí poco a poco, haciendo clic, escondiéndome, negándome, hasta perderme. Solo quienes han tocado fondo espiritualmente comprenden la desesperación de darse cuenta de que están atrapados en sí mismos, sin fuerza, sin luz, sin una salida visible. Llegué a ese punto. No fue de golpe, fue poco a poco, una caída al día, un silencio tras otro, un falso alivio seguido de un peso aún mayor. Y cuanto más fingía tener el control, más aparecía, más presente, más audaz, más en control de todo. Pero esa noche, algo se rompió. No sé si fue el cansancio, el miedo, o la última chispa de fe que aún me quedaba, pero doblé las rodillas. Por primera vez en mucho tiempo, no recé por las apariencias, no repetí frases memorizadas, grité por dentro, grité desde lo más profundo de mi alma: Señor, libera mi alma. Y fue en ese preciso momento que todo cambió. La atmósfera en la habitación se estremeció. No hablo de algo metafórico, lo sentí. Fue como si el aire se hubiera partido en dos, como si una fuerza mayor acabara de entrar, y en ese instante, ella, la entidad que me perseguía, se reveló como nunca antes, ya no con el rostro de la seducción, ya no con el disfraz del placer, sino con ojos de odio, con los dientes apretados, con un grito seco que pareció destrozar la habitación. Se retorció, como si algo ardiera en su interior, y entonces desapareció. Se evaporó como humo negro, dejando un rastro de silencio tan profundo que parecía inexplicable. Allí comprendí algo que ningún video, ninguna conversación ni ningún consejo técnico me había enseñado jamás. El nombre de Jesús rompe incluso cadenas invisibles, y no exagero, es real. Hay una autoridad que va más allá de la lógica, más allá de la psicología, más allá de los intentos humanos de autocontrol. Cuando la verdad espiritual entra, el engaño no puede resistir. Fue en ese momento que la venda cayó de mis ojos. Toda fantasía se desvaneció. Vi lo que realmente era: un espíritu de engaño, de prisión, que se alimentaba de decisiones débiles, pensamientos vagos y deseos ocultos, que se infiltraba en los rincones del corazón donde la luz ya no llegaba. Pero cuando la autoridad de Cristo entra, no hay sombra que pueda resistir. No hay presencia maligna que pueda sostener su ilusión. Todo se revela, todo se hace añicos, y ahí fue cuando comenzó la transformación.
El viaje no terminó ahí, pero algo quedó al descubierto, una verdad oculta que ya no podía ignorar. Y cuando la verdad se revela, nunca vuelves a ser el mismo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque después de ese amanecer en el que se rasgó el velo, algo dentro de mí comenzó a reorganizarse. No fue inmediato, no fue mágico, pero fue real. Poco a poco, como si se desprendieran capas de mi mente, comencé a ver con más claridad todo lo que había permitido que sucediera. Cada imagen, cada video, cada pensamiento, todo parecía inofensivo al principio, pero ahora veía lo que había detrás. Vi la manipulación que había detrás, las decisiones silenciosas que dieron paso a una lenta destrucción, y en ese silencio posterior a la liberación, una verdad se hizo evidente. El infierno intentó seducirme, pero Dios me rescató. No fue solo una liberación espiritual, fue una restauración completa de mi percepción. Volví a dormir, de verdad, sin sentir presencias, sin despertarme en mitad de la noche con el corazón acelerado, sin esa sensación de ser observado. El sueño se restableció, la paz regresó a mi cuerpo, pero más que eso, mi mente se quedó en silencio. La guerra interna, ese campo de batalla entre el deseo y la culpa, entre la fantasía y la desesperación, simplemente cesó, y en lugar del caos, llegó un nuevo silencio. No el silencio opresivo de antes, sino un silencio de paz. Poco a poco, comencé a reconectarme conmigo misma, empecé a orar con sinceridad de nuevo, a escuchar la voz de Dios sin ruido. Y fue en esta reconexión que me di cuenta de que todo lo que parecía placer era, en realidad, una trampa disfrazada, una trampa tendida con precisión, diseñada para alejarme de mi propósito, de mí misma, de la luz. Hoy lo entiendo, no era solo un sueño, era una advertencia, una figura que tenía la apariencia del deseo, pero la esencia de la muerte. ¿Y cuántos duermen con esta misma ilusión, creyendo tener el control cuando en realidad ya están siendo dominados? Si sientes que algo te visita por la noche, quizá no sea solo una pesadilla. Si te despiertas cansado, pesado, vacío, quizá no sea solo estrés. Quizás te estén observando. Quizás, sin darte cuenta, has dejado puertas demasiado abiertas, y por esas puertas ha entrado algo que no tiene intención de salir por sí solo. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí, si alguna parte de este viaje parece haberse cruzado con el tuyo también, porque cuando la verdad empieza a revelarse, la oscuridad empieza a disiparse, y aún queda mucho por revelar. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior también sintió este llamado, y por eso tiene sentido que continuemos este viaje juntos. Si este contenido te ayudó de alguna manera, si te hizo reflexionar, ver o incluso sentir que no estás solo en esta lucha, dale a me gusta, no por obligación, sino como una señal silenciosa de que esta conversación te ha llegado. Si quieres profundizar en este tema, suscríbete al canal. Aquí no ocultamos nuestras heridas, las exponemos para que sanen. Y si has seguido mi ejemplo hasta ahora, comenta abajo. Estoy contigo hasta el final, solo para saber que este mensaje encontró un lugar allí. Aquí hay un video que complementa todo lo que hablamos. Haz clic y sigue conmigo. Aún tenemos mucho que revelar.